aburridos. Cuando los adolescentes y los niños se sienten aburridos en algún momento, lo que sucede es que definitivamente ellos empiezan a buscar qué hacer. No sé si lo han vivido, seguramente sí, como papás y como adultos han visto que cuando ellos no tienen esas herramientas, el celular no está, el computador no está, el videojuego no está, ellos buscan qué hacer. Buscan hacer un avión de papel, buscan hacer un dibujo, buscan jugar con algo. Y este es un tema que se va viendo en todo el proceso evolutivo de los niños, del ser humano. Entonces, no veamos jamás el aburrimiento como algo a lo que nosotros como adultos tenemos que darle solución, porque eso nace principalmente de los chicos. De los chicos es donde tiene que salir esa creatividad y nosotros tenemos que generar espacios de aburrimiento en ellos, de aburrimiento, perdón, para que ellos puedan consolidar un tema más a nivel cerebral. Voy a hablar rápidamente de unos temas que tienen que ver con el espacio fisiológico, porque definitivamente la historia y algunas teorías nos han vendido que la emoción está muy distante de la cognición, del pensamiento, de la razón. De hecho, el cerebro humano está dividido en un hemisferio derecho y en un hemisferio izquierdo, en donde una parte se encarga de la emoción y la otra se encarga de la razón, pero definitivamente hacen parte de un mismo órgano del ser humano. Por ende, la teoría de que son dos procesos distintos dentro de el niño ya ha dado un giro distinto, pues porque definitivamente el tema es que la emoción va muy de la mano con la cognición y lo vamos a ver en el transcurso de esta charla y de esta intención que lo que quiero, como les dije hace un momento, es que lo conecten desde el corazón. Definitivamente la pandemia nos dejó una cantidad de hábitos que no podemos decir que todos son malos. Hemos encasillado la pandemia por todo lo que nos pasó como una serie de sucesos que a raíz de esta situación se empezaron a desencadenar y uno de ellos definitivamente fue el aumento en la hiperactividad que ha atacado a los niños y a los adolescentes después de la pandemia. Esto está avalado también con resultados, con estudios y definitivamente el uso de la tecnología sí se afianzó, se disparó después de la pandemia, porque como todos lo vivimos, definitivamente este fue un medio por el cual tuvimos que empezar a aprender a socializar. Y nuestros chicos empezaron a desarrollar habilidades que los conectaron con los aparatos electrónicos de una manera necesaria. Ya no fue por diversión, ya no fue porque quisiéramos que tuvieran otra clase de información, sino fue por necesidad. Entonces, esta necesidad empezó a generar que tuviéramos un computador, un celular, ¿para qué? Para conectarnos con el profesor, para conectarnos con el compañero, y eso empezó a generar otros espacios distintos de socialización. Entonces, ¿qué pasó? Que definitivamente nuestros chicos empezaron a necesitar más espacio con los dispositivos electrónicos. Eso es un resultado de la pandemia, aumentó el índice de hiperactividad en los niños, pero es algo que quiero que tengamos muy claro para lo que vamos a ver ahorita más adelante, y es los dispositivos tecnológicos no causan un trastorno de hiperactividad, porque a veces nos venden esa información cuando no es sana. Entonces es muy importante. Sí aumentó ciertos comportamientos en los niños y en los adolescentes, sí generó una necesidad diferente. Pero vamos a ver también que no todo lo que la pandemia generó conectado con el tema de la tecnología es malo. ¿Listo? Conectando también con el tema del proceso cerebral, como les estaba diciendo, que las emociones van muy conectadas también con el tema racional, el tema del hemisferio que maneja toda la parte de la cognición. Entonces es muy importante saber que este cerebro que nosotros manejamos está activo incluso antes desde el nacimiento. ¿Sí? Es muy importante que sepamos que el cerebro es un órgano plástico. Ya también lo vamos a ver y se los voy a explicar un poquito más a fondo. ¿Y cómo es un órgano plástico? Un órgano que se pueda adaptar a las situaciones. Un órgano que aunque inicie formándose con las necesidades básicas, este órgano puede ampliarse, puede encogerse, puede recibir más información,
puede en algunos momentos perder información que durante la niñez se ha generado y se ha adaptado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con los videojuegos y con todo el tema tecnológico, este cerebro de supervivencia, este cerebro automático y reactivo, empieza a acelerarse y a ponerse en marcha. Para los que tienen de pronto hijos adolescentes, incluso también los chiquis, los que están más chiquitos y que tienen acceso en muchos momentos a pantallas, se pueden dar cuenta que empiezan ellos también a generar una necesidad, porque si uno les quita el celular, sobre todo a los que están más pequeñitos, si uno les quita el celular, ellos empiezan a reaccionar de manera un poquito acelerada, se ponen bravos, se enojan, ¿sí? Y definitivamente esto es un tema que el cerebro está procesando, porque en el cerebro hay unas sustancias que definitivamente ante ciertos estímulos empiezan a aumentar de nivel o a disminuir de nivel. Entonces, ¿qué hace esto? Que los chicos empiecen a generar un poquito más de cortisol, empiezan a sentirse con más ansiedad, si no están frente al computador, frente al videojuego, frente al celular, empiezan a generar un tipo de comportamientos distintos. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que no solo se altera la emoción y se altera el tema cognitivo, sino también los comportamientos de los chicos empiezan a ser distintos. ¿Listo? Definitivamente el proceso evolutivo de cada niño es totalmente distinto. Es muy importante que tengamos claro también, y es muy rico cuando uno empieza como a interiorizar toda esta información, porque definitivamente nos damos cuenta que cada niño es distinto. Yo peleo mucho con la educación tradicional porque definitivamente nos están o nos han venido entregando una información, y es que todos tenemos que sacar la misma nota en la misma clase. Entonces nos miden de 1 a 5, de 5 a 8 y de 8 a 10. Todos tenemos que ir vestidos iguales. Todos tenemos que ser buenos para todas las materias, porque si no nosotros como papás también entramos a un proceso de que te está yendo mal, perdiste una materia, pero no nos damos cuenta que nuestros hijos tienen unas habilidades distintas para cada proceso. No podemos pretender que todos los chicos sean iguales. Y desde ahí una invitación a que empecemos a conectarnos desde el corazón. Por eso les decía, esta es una charla y este es un espacio muy valioso, pero yo necesito que ustedes tengan el corazón dispuesto para conectarse con los chicos, porque eso ellos lo sienten. Entonces empezamos con todo el tema del proceso evolutivo. Hay unos que aprenden a caminar más rápido, hay otros que aprenden a caminar después del año, unos ni siquiera gatean, unos hablan más rápido, los otros se demoran, pero eso hace parte de todo el proceso de una persona desde la concepción. Entonces, primera clave, tenemos que entender que cada niño es distinto. Los que tenemos más de un niño nos damos cuenta que aunque vivan en la misma casa, que aunque tengan los mismos papás, que aunque coman lo mismo, son diferentes. ¿Por qué? Porque sus procesos internos son diferentes, porque la manera como ellos manejan la información del exterior es diferente. Entonces aquí viene un tema muy importante, y es que dentro de nuestro cerebro, la corteza frontal es la que empieza a manejar todo este tema de la tolerancia a la frustración, la autogestión, la toma de decisiones, la planificación del tiempo, y volvemos a lo mismo. No todos los niños tienen el cerebro, no todos los seres humanos tenemos en el cerebro las mismas conexiones neuronales para responder ante ciertos estímulos del medio. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que el manejo de las emociones en esta era sí va a ser muy, muy importante, y cómo lo manejemos para que ellos tengan las herramientas necesarias y puedan asumir su posición con el mundo de una manera acertada. Es muy importante saber que el aprendizaje siempre se va a generar en red. Tengo una mamá en estos días en consulta, me dice: Claudia, yo estoy cansada realmente de que al niño le peguen, le hagan bullying en el colegio, él no quiere jugar con nadie, yo lo voy a meter a que haga homeschool. Entonces yo le decía a esa mamá, ¿es realmente la solución sacarlo del sistema para que no haya ninguna conexión con el sistema, protegerlo desde los miedos de nosotros como papás? Porque les quiero decir que los miedos de nuestros hijos son la proyección de los miedos de los papás. Entonces, esa es la solución, realmente sacarlo del sistema, tenerlo contenido en un espacio donde
tú como mamá puedas ver qué hace, qué no hace, que no tenga contacto físico con el otro, porque entonces le pegan, lo golpean. ¿Es realmente ese proceso de aprendizaje el que es sano para ellos? La respuesta desde mi posición es no, porque en la medida en que uno tenga conexión con el medio, en que uno tenga conexión con la experiencia, sea propia o sea de los otros, empezamos a desarrollar aprendizaje. Y ese aprendizaje, ¿dónde comienza? En la parte cerebral. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos la facilidad de conectar con los chicos, de poderles hacer ver que es muy importante que de alguna manera ellos puedan coordinar y alinear la experiencia que viven con su desarrollo de habilidades emocionales. ¿Listo? Alguien también hace unos días decía que no era cierto que los niños trajeran un chip distinto en esta época, ¿sí? Que los niños no necesitaban pantallas para relacionarse. Pero ¿cómo hacerlo después de una situación y de una experiencia de vida como lo fue la pandemia? Cortar de raíz con esa relación que ellos tienen con los dispositivos electrónicos. No es tan fácil y no es el deber ser. ¿Listo? Como yo les contaba ahorita, el cerebro tiene la capacidad de cambiar, de modificarse y de reestructurarse para conectar con la emoción y con el comportamiento. Pero esta plasticidad cerebral solo se va a poder dar en la medida en que las conexiones neuronales sean distintas. ¿Cómo es eso de conexiones neuronales y de plasticidad cerebral? Las conexiones neuronales nacen de lo que los seres humanos vivimos. Entonces, si nosotros colocamos a nuestros hijos en situaciones donde esas neuronas se conecten de una manera distinta, así ya haya existido una situación que les haya generado algún tipo de complicación, el cerebro tiene la capacidad de acomodarse y de adquirir de una manera distinta esa situación y verla con unos ojos distintos. Y aquí es donde entramos nosotros, como adultos y como padres. Somos los arquitectos de nuestros hijos, somos los arquitectos de nuestros niños y de nuestros adolescentes. A veces nos dicen, no, es que ya está adolescente, entonces es tan difícil conectar con él, no me escucha, no me habla, no me cuenta, llega del colegio y yo le digo que cómo le fue, que si pasó algo, nada. Ellos son muy encerrados, muy ensimismados y encuentran conexión en dónde? En el celular, en los videojuegos, en el computador, en las redes sociales, que realmente está siendo un espacio que si lo miramos de manera positiva, creo que tiene muchas herramientas positivas, que hay que revisar la presencia de nosotros como adultos en todo este proceso. Es muy complicado y sé que esto se escucha mucho, pero es muy complicado cuando con el ejemplo nosotros nos enseñamos. Miren, yo soy una fiel creyente que definitivamente el ejemplo no es la mejor manera de enseñar, es la única. Y no podemos pedirle a nuestros hijos que actúen de una manera distinta cuando nosotros con nuestro ejemplo les estamos dando el mensaje contrario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con la voz y con nuestra actitud les estamos diciendo, ya no más celular, queda media hora de videojuego, las pantallas no son buenas. Y papá y mamá llegan a conectarse todo el tiempo. Es muy curioso que uno dice, qué rico trabajar desde la casa, qué rico porque voy a estar mirando qué está haciendo él, qué rico porque esta pandemia también nos dejó un tema de poder ser híbridos en el tema presencial en el trabajo. Pero ¿cuántos de nosotros realmente estando en casa podemos entregarles más tiempo de calidad a nuestros hijos? A mí por lo menos me pasa que cuando estoy en mi casa es cuando menos tiempo tengo con él. ¿Sí? Cuando estoy en mi oficina y sé que a las 5, a las 6, a las 7 ya salí, apagué computador, llego a mi casa a conectarme con mi hijo. Pero cuando estamos en casa pueden dar las 5, las 6 y las 7 y yo todavía estoy conectada a un aparato electrónico. Entonces, muy, muy importante, segundo tip, el ejemplo es la única manera de enseñar. Y observen a sus hijos, observen lo que ellos hacen, escuchen cómo hablan, escuchen cómo comen, escuchen cómo se relacionan. Y estoy totalmente segura que esa invitación los va a hacer ver a ustedes reflejados en ellos. Entonces, ojo porque
el papel que nosotros como adultos estamos jugando en este proceso, sobre todo en este proceso de esta era tan fuerte digitalmente, en donde tenemos tantos temores como adultos porque pasan muchas cosas en ese proceso de la conexión con lo digital, del celular. Quiero contarles rápidamente una experiencia que tuve con una mamá y resulta que tiene su hijo de 13 años. Su hijo de 13 años ya tiene su carita con acné y definitivamente este tema a ellos les impacta mucho el tema de su impacto y su presentación personal. Resulta que el niño tenía acceso a Facebook y se contactó con alguien que le iba a ayudar en un tema de tratamiento. Él no le dijo a sus papás nada, simplemente le empezó a dar información a esta persona de Facebook que tenía una clínica estética y le empezó a dar información a esta persona. Tanta información soltó el niño que le dio la dirección, le contó que él jugaba fútbol, en qué cancha jugaba fútbol del barrio, todo esto. Un día el niño entrenando fútbol, llegaron en un carro, se lo llevaron, en ese carro iban otros dos niños. Y resulta que, para no hacer larga la historia, el niño terminó en una casa, lo estaban anestesiando por razones que gracias al universo y a Dios les llegó a la mamá la información de dónde podía estar el niño, llegó la mamá, el papá, se encontraron con el niño, lo estaban canalizando ya y resulta que después de las investigaciones era una trata de órganos. ¿Sí? Yo no les cuento esto para que se asusten, les cuento esto para que hagamos presencia como padres y como adultos. Los dispositivos tecnológicos no son malos, siempre y cuando nosotros estemos pendientes de qué conexiones tienen nuestros hijos, de que hagamos una sana presencia y un sano acompañamiento. Porque a veces, y también se ve a diario, y no es un tema solamente de Medellín, de Colombia, de Latinoamérica, es un tema a nivel mundial. Hace algún tiempo estuve en Estados Unidos y me aterraba en Disney como cuando es un espacio para que los niños conecten con otras cosas distintas, cada niño tenía un celular. Entonces, yo digo, ¿dónde está la presencia de nosotros como adultos? ¿Dónde está la presencia de nosotros como papás? ¿Dónde está la habilidad que nosotros debemos tener como arquitectos y moldeadores de nuestros niños y de nuestros adolescentes? Entonces, esa también es una invitación. No quitar, no castigar, no limitar, porque esa no es la solución. Cuando éramos adolescentes y nos quitaban algo, nos limitaban, nos daban más ganas de hacer esas cosas que nos prohibían. La solución no es quitar las pantallas, la solución no es quitar el videojuego, la solución es acompañar en ese proceso, estar pendiente de con quién juegas, hijo, qué estás jugando. Mamá, voy a descargar un juego. ¿Qué juego es? Investiguemos, nosotros también tenemos acceso a estos aparatos, investiguemos qué juego es, investiguemos qué es lo que eso hace en nuestros hijos, qué les genera, ¿m? Y pongamos límites, límites con respeto y con amor. Eso es muy importante. Hay un tema también que no quiero dejar pasar y es el tema de las neuronas espejo. Como yo les decía, definitivamente el aprendizaje se genera, por ejemplo, por imitación. Cuando hay un niño, el niño cuando es bebé y uno empieza a sacarle la lengua, ¿el qué hace? Empieza a sacar la lengua, como uno. Cuando un niño tiene 1 o 2 años y uno empieza a bailar y les pone música, ¿qué pasa? Ellos empiezan a bailar ya frente al televisor, frente a Jorge el Curioso, frente a Bob Esponja. Todo esto son las neuronas espejo. Entonces, aprovechemos toda esa información que tenemos como papás para hacer que nuestros hijos puedan generar unos comportamientos y un manejo emocional distinto. Definitivamente sí influye la tecnología en el cerebro de nuestros hijos, definitivamente sí es un tema fisiológico en el que se liberan sustancias, hormonas como las endorfinas y la dopamina, que en alto grado, generando una tendencia de repetición frente a las pantallas, pueden pasar a generar alteraciones en la conducta. Las adicciones se generan cuando ya es un tema de necesidad de nuestros chiquitines. Entonces, ¿qué es lo importante? No llegar hasta ese punto. Existe la plasticidad cerebral, pero necesitamos ser preventivos, necesitamos ser entes
nosotros, generadores de prevención, no esperar a que nuestros niños tengan una conducta determinada, a que se genere una necesidad, a que se genere una adicción, porque aunque se puede dar solución, esa no es la idea. La invitación y el tercer tip es definitivamente seamos entes preventivos en los procesos emocionales de nuestros hijos. ¿Cuáles son las consecuencias de estos dispositivos en altas demandas de tiempo? Y es la baja concentración, se aumenta la impulsividad en ellos, entonces no les podemos decir nada porque se irritan, no les podemos decir, hijo, ya se te va a acabar el tiempo, hijo, ya no juegues más. Y entonces ahí es donde tenemos que conectar con los límites, con una crianza positiva, con una crianza respetuosa, con una crianza de acompañamiento, porque en muchos momentos lo que hacemos es entregar un aparato de estos para que el niño se distraiga y nosotros podamos estar enfocados en lo que tenemos que hacer. Y esa no es la solución. Yo sé que el tiempo cada vez es menos, yo sé que el tiempo cada vez corre más, pero el tiempo también hace que nosotros nos demos cuenta de cómo fue esa crianza y ese proceso de acompañamiento con los hijos. Entonces, aumenta terriblemente la impulsividad, genera una sensación de placer en el momento, porque entonces ellos están en sus redes sociales dando like, en su videojuego, y eso les genera a ellos un placer, una satisfacción a nivel de encuentro con sí mismo. Pero ¿qué pasa cuando tú lo desconectas del celular? Cuando le dices, ya no puedes estar más en TikTok, ya no puedes estar más en YouTube, ya se acabó el tiempo del videojuego. Empieza una sensación de placer, perdón, de vacío, pero también una sensación de culpa. Ojo, ¿qué dejamos de hacer estando todo ese tiempo en el videojuego? No hicimos la tarea, no fuimos al deporte, no practicamos el instrumento que nos gusta. Después de esa sensación de placer, cae el tema emocional en nuestros niños y en nuestros adolescentes y se vuelven muy irritables y su regulación emocional es muy baja. No importa que tenga 13, 14, 15, empiezan ellos a generar unas conductas en donde el no tener el acercamiento a la red digital, al videojuego, al dispositivo, es culpa del entorno. Entonces se chocan con el entorno, chocan con papás, chocan con hermanos, llegan bravos al colegio y empezamos nosotros también a decir, bueno, mi hijo tiene problemas de conducta, los colegios dicen tienen problemas de conducta, no se socializan, pero cuando empezamos a ver un poquito más allá es que nos damos cuenta que no logramos negociar tiempos con ellos, que no logramos generar alternativas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aparte de eso, disminuye una cantidad de capacidades que lo que hacen es generar en ellos un cubrimiento de sus necesidades con los videojuegos, con los dispositivos, con las redes, que además de esto las redes están generando un poquito de eh, malestar en temas de todo lo que tiene que ver con las relaciones familiares. ¿Listo? Eso lo vamos a ver en un ratito. Entonces, aparte de todo lo que ya les conté, hay que tener un equilibrio nosotros como adultos en el manejo de este tema. No satanizar las pantallas, porque entonces nos encontramos con familias en donde quitan el celular es el castigo, entonces no hiciste esto, te castigo quitándote el celular, no tienes tiempo de videojuegos, y se empiezan a generar una cantidad de situaciones que desestabilizan la relación familiar porque simplemente nos vamos al otro extremo. Esto es un tema de equilibrio, esto es un tema de no eliminar, de no limitar, de no generar horarios rígidos y yo soy el que mando y aquí se hace lo que yo diga, porque ¿qué es lo que va a pasar? Que ellos van a buscar cómo cubrir esos vacíos que estos dispositivos les están dejando y si no tienen toda la capacidad emocional, la educación emocional, esos vacíos no se van a cubrir de una manera sana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Negociar tiempos. Es supremamente importante. Escuchar a nuestros niños y nuestros adolescentes es vital, vital porque no queremos caer en el error de que sean imposiciones. Debemos hablar con ellos del lado positivo de las pantallas, de la tecnología. Debemos decirles que también hay cosas que no funcionan bien, que hay riesgos, que hay gente que utiliza eso para hacerles daño. Tenemos ahorita
un boom a nivel mundial y es el tema de todo lo que tiene que ver con la pornografía que se está generando y las pantallas que se están abriendo, los baches que se están abriendo en las conexiones con YouTube, las conexiones con TikTok. Hay enlaces en YouTube que ellos pinchan e inmediatamente los mandan a páginas de pornografía. Y es una pornografía que está mezclada en este momento con mucho tema violento, con mucho tema de agresión física. Entonces debemos cuidar lo que nuestros niños ven. La solución no es limitar, no es quitar, no es castigar con los dispositivos electrónicos. La solución es escuchar, es negociar, es que ellos entiendan que tiene un lado positivo, pero que también hay un lado negativo de la conexión con esta digitalización en este momento. Busquemos como adultos tiempos distintos, cómo conectar con actividades distintas en esos tiempos de ocio. Eso es muy, muy, muy importante. Y es muy importante en el tema de la reconstrucción de estas neuronas cerebrales. Alguien una vez explicaba que las neuronas son como los bombillitos de Navidad. ¿Qué pasa cuando un bombillito de Navidad de las luces de nuestro árbol se daña? Es verdad que se nos daña todo el resto de las luces. Entonces, cuando un bombillito, cuando una neurona no empieza a funcionar bien, se daña todo el sistema neuronal de nuestro cerebro. Pero cuando estamos expuestos a situaciones nuevas que nos generan felicidad, que nos generan conexión, que nos generan desarrollar otras habilidades en términos cognitivos, la emoción también se reestructura, la emoción también se recupera, la emoción empieza a ser un proceso distinto. Entonces, ¿qué sucede con este proceso? Que si llevamos a nuestros hijos a unos espacios distintos, a hacer cosas distintas, a conectar con cosas diferentes, definitivamente ahí va a haber un cambio a nivel cognitivo, a nivel comportamental y a nivel de socialización. ¿Sí? Es muy importante saber que nuestros hijos como nosotros pensamos, sentimos, proyectamos y socializamos. Entonces, esa es otra invitación. Busquemos espacios distintos para compartir con ellos. Vuelvo y les digo, escuchemos, pero no escuchemos desde la razón del adulto. Nosotros tenemos que crecer a la par de nuestros hijos, tenemos que crecer a la par de los adolescentes, tenemos que crecer a la par de los niños, que los niños sí nacen con un chip diferente. Y nosotros tenemos que irnos ajustando de acuerdo al proceso de conocimiento que dispongamos tener y al que queramos acceder para poder crecer con ellos. Entonces, ¿qué pasa? En la medida en que nosotros como adultos nos conocemos, hacemos una introspección, una autoevaluación de qué es lo que nosotros queremos que sean nuestros hijos, pero ojo, no querer que sean nuestros hijos abogados, médicos, profesores, arquitectos, no. ¿Qué queremos que sean desde el corazón? Por eso yo les decía, quiero que en esta charla se conecten desde el corazón, porque esto es un tema de emoción, esto es un tema que tiene que vibrarnos acá adentro para poderlo procesar acá y para poderlo expresar a ellos. Nuestros hijos aprenden desde la emoción y nos han enseñado que aprenden desde el límite, desde el regaño, desde el castigo, y así no funcionan ellos. Entonces, ¿qué hay que hacer con nuestros chicos? Que se empiecen a conocer ellos también, qué les gusta, qué les hace bien cuando se conectan a una pantalla y qué les hace mal. Es válido hacerles esas preguntas después de que haya alguna situación difícil, porque es difícil desconectarlos, pero es válido decirles, hijos, ¿qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que les atrae? ¿Qué es lo que les llena de eso? ¿Realmente les hace bien? ¿Realmente les hace mal? ¿Realmente qué es lo que ganas teniendo una participación activa en un videojuego, en un TikTok? Vuelvo y les repito, no es quitarlo, es hacer conciencia para que los chicos desarrollen una habilidad distinta. Las pantallas generan un desarrollo, las pantallas generan competencias emocionales. Vuelvo y les digo, lo importante es cómo lo estamos usando. Tengo este lapicero. Si yo lo uso para escribir cosas importantes que sé que me van a servir en la vida, el uso es bueno. Pero si yo lo uso para chuzar a mi amiguito, para rayarle el cuaderno, ¿el uso cuál es? El uso no va a ser sano. Entonces, ¿cuál es la invitación? Realmente las cosas en sí no son buenas ni malas.
Las cosas y dependiendo del uso es lo que hace que sean positivas o no tan positivas. Entonces, a esa invitación es que debemos llegar nosotros con nuestros hijos. Esto es un tema de mucho espacio de conexión, de mucho espacio de hablar. El diálogo hace parte de un proceso emocional distinto. ¿Sí? ¿Y cómo ayudamos a nuestros chicos a identificar emociones? Eso. ¿Qué siento? ¿Por qué lo siento? Tengo rabia, mamá. Es válido que el hijo grite, por favor. O sea, nosotros como adultos intentamos contener, no grites, no grites, las cosas no son así, y empezamos en una escala de sentimientos y de peleas que realmente en dónde termina. ¿Qué pasa cuando uno pelea con ellos? Se sube el nivel, se sube el nivel, se sube el nivel, nos herimos, luego se baja el nivel, se baja el nivel y nos arrepentimos de lo que dijimos, de lo que gritamos. Pero si en ese momento permitimos a nuestros hijos que griten, que expresen, que lloren, es una sanación a nivel físico también. Muchos estudios referencian que sobre todo el cáncer es una de las enfermedades que más bases psicológicas y emocionales tiene. Entonces, obviamente hay que permitirle expresarle, que exprese sus emociones con respeto también. Puede llorar, puede gritar, puede patalear, pero con respeto. Y cuando esa emoción haya salido ya de su cuerpo, cuando él la haya reconocido y haya dicho, bueno, yo sentí esta rabia por esto y esto y esto, y la sentí así, el cuerpo empieza a cambiar. Entonces, cuando yo siento rabia, entonces me pongo frío, me empiezan a temblar las manos, empiezo a sudar. Cuando siento miedo, ¿qué pasa? Cuando siento alegría, el corazón también. Cuando uno ve a alguien que hace mucho tiempo no lo veía y es esa emoción y esa alegría y el corazón palpita de una manera distinta y con el miedo palpita de una manera distinta. Entonces, atraigamos a nuestros niños y a nuestros adolescentes y a nosotros mismos. Es que esta es una tarea desde nosotros. Si hacemos este ejercicio, primero nosotros como adultos, yo les aseguro que eso se transmite. ¿Qué pasa después de esta conciencia emocional? Hay una autonomía. ¿Qué hago yo con mis emociones en ese momento en el que me desconecto de la pantalla? En ese momento que me doy cuenta que no me está generando bien. ¿Qué hago yo con esas emociones? Es un poco lo que les estaba diciendo ahorita. Las vivo, las reconozco, estoy triste, estoy enojado, estoy feliz. Existen muchas emociones. Nos han vendido que solamente existen 6 caritas de emociones, que es tristeza, angustia, furia. No, existen miles de emociones. Ya esas poquitas emociones que nosotros conocíamos y que nos habían dicho que existían, están muy limitadas. Hay muchas emociones. Y además, el tema de las caritas que representan, si no, miren realmente, por ejemplo, WhatsApp. ¿Cuántas caritas tiene esto? No tiene 6, tiene un mundo de caritas. Pero esas caritas además no nos dicen nada porque nos hemos dado cuenta que el cuerpo también expresa. ¿Sí? La emoción no se expresa solo con la cara. Hay muchas caras como de angustia, pero cuando tú ves el resto del cuerpo son caras de haber ganado, de haber conseguido algo. Entonces no nos podemos quedar en 6 emociones que son las que nos han entregado a través de la historia, sino entender que nuestros hijos y nosotros mismos vivimos y transitamos por un mar de emociones continuas. Entonces, reconozcamos primero nuestras emociones como adultos, démonos el permiso de expresarlas, démonos el permiso de estoy enojado, ahorita no quiero hablar, por favor hablamos más tarde, expresen sus emociones, expresen lo que sienten y enseñémosles a nuestros hijos a expresar lo que ellos también sienten, porque de ahí nace la conciencia emocional, reconocemos la emoción y decidimos qué hacemos con esa emoción y gestionamos esa emoción. ¿A quién le voy a transmitir esa emoción? ¿Cuándo le voy a transmitir esa emoción? ¿Cómo se la voy a transmitir? ¿Mm? No es no sentir tristeza, no es no sentir furia, de eso no se trata. Nos han mostrado que entonces hace algún tiempo todo era felicidad y todo entonces la era del mundo feliz y, y está bien, pero la vida es un mar de emociones y estamos tristes en muchos momentos y sentimos furia y nos da rabia y tenemos miedo. Entonces, ¿cuál es el tip principal? Y es
entregarles a nuestros hijos, a nuestros chiquitines, desde el año cero. No hay que esperar a que él tenga conocimiento y acceso a un celular de una pantalla. Es desde el año cero a gestionar emociones. Entonces, el bebé llora y hay teorías que dicen, no, hay que dejarlo llorar porque si no se vuelve dependiente. Otras teorías dicen, no, no hay que dejarlo llorar, hay que correr a abrazarlo y a contenerlo y a hacerle sentir que está acompañado. Desde ese momento cero se está gestionando emoción con nuestros niños. Y esa emoción empieza a transitar un camino distinto de acuerdo a los estímulos, de acuerdo a la socialización, de acuerdo a los entornos que viven nuestros hijos. Entonces, ¿cómo gestiono esa emoción? ¿Con quién la gestiono? ¿A quién se la expreso? Nosotros con nuestras parejas. Y es un chiste, pero nos preguntan, ¿estás brava? No. Y uno está furioso. ¿Por qué? Porque uno no quiere decir qué le pasa. Porque uno no quiere gestionar esa emoción porque quiere quedarse con ella, porque le genera más rabia y entre más rabia tenga yo con el otro, entonces más culpable lo voy a hacer sentir. ¿Realmente ese es el punto? ¿O el punto es, sí, estoy molesta porque pasó esto y esto y esto, no quiero hablar ahora, hablamos después y ahí se gestiona la emoción? ¿Listo? ¿En qué momento no generan dependencia todas estas pantallas, todos estos aparatos que hacen parte de nuestra vida? Porque es que en estos días me pasó que salí, llegando a la oficina y me di cuenta que no llevaba el celular, me tocó volverme porque no, yo en el día no puedo estar desconectada de esto. Es más, mire, ahí les muestro que tengo como 500.000 mensajes porque se volvió el día a día y la forma de conectarnos con el otro. Y está bien, pero necesitamos generar, fortalecer la capacidad de autogestionarnos emocionalmente para no generar dependencia. No sé si conocen a alguien que incluso vive pegado al celular y no es de trabajo, o sea, ya llega un punto en el que prefieren quedarse conectados al celular que compartir con la persona, con la pareja, con la mamá, con el hijo. Entonces, realmente evaluémonos nosotros como adultos cómo estamos haciendo ese proceso de evolución. Y seguimos hablando de nosotros, porque aunque esto es un espacio para hablar de la era digital en niños y adolescentes, la familia es el futuro de la humanidad. Definitivamente. Todo lo que se teje, todo lo que se construye, todo lo que se gestiona en un núcleo familiar es lo que va a hacer que nuestros hijos se comporten de determinada manera. Muchas mamás me decían, Claudia, yo le doy las bases a mi hijo, aquí no hay mal ejemplo, aquí no decimos groserías, aquí nosotros dialogamos, pero en el colegio no tienen esa posibilidad porque está el niño grosero, el niño que les pega, el niño que les hace bullying, el niño que se ríe de ellos. Ok, listo, eso es válido. Pero si les damos las bases en salud emocional a nuestros chiquis, ellos van a saber cómo gestionar eso, a qué decirle sí y a qué decirle no, qué actitud tomar frente a me están pegando, se están burlando de mí, voy a responder yo de la misma manera, voy a golpear, voy a burlarme del otro o voy a autogestionar mi emoción para que el otro también pueda llegar con mi respuesta a generar, a gestionar su emoción. Entonces, ¿qué somos los papás y los adultos en todo este proceso? Un kit de emergencia, un kit de herramientas, un kit de habilidades. El niño, el adolescente está en proceso de maduración, está en proceso de crecimiento, está en proceso de desarrollo, en unos procesos evolutivos distintos a los que nosotros vivimos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Fortalecer el autoconcepto de nuestros hijos, fortalecer la visión que ellos tienen de sí mismos, porque de eso depende cómo ellos conecten con el sistema social. Aquí hay un tema que a mí me gusta mucho y son los autos. Yo coloco autos porque autos es el carro, es la herramienta en la que uno se monta para poder llegar a algún lado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante en todo este proceso para que nuestros chicos entiendan que estamos en una era en que lo digital es sano, pero puede afectarnos ciertos procesos? Uno se sube en el autoconcepto, uno se sube en la autoestima, uno se sube en la autoconfianza, en la automotivación. ¿Para qué? Para llegar a un pensamiento crítico. ¿Y esto qué significa? Significa que el concepto que yo tengo de mí mismo, de lo que yo creo, de lo que yo soy, es lo que yo voy a transmitir al otro.
La autoestima es el equilibrio entre lo que yo creo que soy y lo que el otro piensa de mí. Entonces, en la medida en que esa autoestima de nuestros chiquitines, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes y de nosotros mismos, porque acuérdense siempre, el cerebro es plástico y habemos muchos adultos que nuestra autoestima está bajita, que nuestra autoconfianza está bajita, que no nos motivan cosas. Esto es el vehículo, son los vehículos que nos llevan a creer en nosotros, a tener una salud emocional viva, a creer en lo que hago, qué me lleva a hacer esto, cómo equilibrio, si yo me veo bonita, pero el otro pasa y me dice que soy fea, a qué le doy peso. Si yo creo que soy inteligente, pero el otro pasa y me dice que yo soy bruta, ¿a qué le doy peso? ¿Cómo gestiono esa autoestima? ¿Cómo gestiono esa confianza? Eso es muy importante en nuestros chicos, es muy importante. Y además de todo esto, es llevarlos a un pensamiento crítico. Debemos siempre llevar a los niños y a los jóvenes a un pensamiento crítico, a que reconozcan qué es lo que ellos sacan de cualquier situación, de cualquier decisión, de cualquier acompañamiento. Entonces, estos autos, nos tenemos que montar en estos 4 autos para que el quinto sea la respuesta a lo que me pasa a mí, a la decisión que yo tomo frente a un TikTok. Ahorita es muy común que las niñas se quieran parecer a la cantante, que las niñas se quieran parecer a la modelo, que las niñas se quieran parecer a la actriz, que los niños se quieran parecer al TikToker, que los niños se quieran parecer al YouTuber, porque están viendo sus modelos a través de una pantalla. ¿Qué pasa si nos convertimos nosotros en modelos reales para nuestros hijos? ¿Qué pasa si nosotros somos las personas y el primer ejemplo que ellos quieran seguir? Pero ¿de quién es esa tarea? De nosotros definitivamente como adultos. Entonces, montémonos como adultos en estos autos y montemos en la parte de atrás a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros primos, a los hijos de nuestros amigos, porque lo rico es que esta información no se quede en ustedes, lo rico es que si no tienen hijos, pero tienen amigos que tienen hijos, qué chévere que puedan llegar a esto, qué chévere que puedan decirles a ustedes, miren, escuché esta información, investigar, leer, hay mucha información en internet sobre todo esto que yo les estoy hablando, entonces es la posibilidad de que podamos tener acceso. No creamos todo lo que nos dicen, no me crean a mí todo lo que les estoy diciendo. Vívanlo, interiorícenlo, pónganlo en práctica todos los días. Móntense ustedes en estos autos y fortalezcan ustedes primero estos autos para que sus hijos digan, ve mi mamá, pues se ve tan bonita, es tan segura de ella, la veo hablar y ella pues como que no le da miedo y no es que no nos dé miedo, es que llegamos a un punto en el que sabemos, reconocemos que existe miedo y le damos el manejo, lo aceptamos, pero lo soltamos para que no nos haga daño. Entonces, montémonos en estos autos porque estos autos definitivamente hacen parte de un proceso muy, muy interesante. Hay un bienestar emocional que reúne todo el tema de la educación emocional. Y esto tiene que ver con muchos factores. Aquí no se trata solamente de, bueno, vamos entonces a dar ejemplo, vamos a poner límites con amor, con respeto, vamos a escuchar a nuestros hijos, porque caemos también en el error de que queremos que nuestros hijos sean como nosotros creemos que es lo conveniente, ¿sí? Entonces, lo sano es que él no se abre el arete en un adolescente. Pero yo, por ejemplo, tengo que ser consciente que si yo tengo tatuajes, en algún momento es posible que mi hijo me diga, mamá, yo me quiero hacer un tatuaje. ¿Y cómo debe ser mi respuesta en ese momento? Digo, yo te acompaño a que te hagas el tatuaje. Porque si le digo, no te vas a hacer el tatuaje, primero, pues porque yo sí y él no. Segundo, no, yo no te voy a acompañar a hacerte el tatuaje porque es que eso no es sano, porque eso no es bueno. Miren, les aseguro que al otro día llega con el tatuaje escondido, tapado con la media, no se quita el buzo. Entonces, acompañémoslos a esas decisiones importantes. Acompañémoslos.
porque es la manera más efectiva de nosotros saber qué les gusta, con quién andan, cuáles son sus amigos, cuáles son sus imaginarios, cuáles son sus miedos, cuáles son sus deseos, cuáles son sus proyecciones. Pero esto va amarrado de una sana alimentación, porque el cerebro necesita que estemos alimentándolos bien. Va amarrado de una higiene adecuada. Hay que enseñarle a nuestros niños y a nuestros adolescentes, que sobre todo los adolescentes entonces ya ahora se quieren bañar cada 8 días, los adolescentes ya entonces no les parece importante lavarse los dientes, se ponen la misma ropa toda la semana, pero es interiorizar, chicos, interiorizar todo esto, las relaciones sociales sanas, las habilidades cognitivas. Miren, definitivamente un niño en un ambiente social, tranquilo, de escucha, de felicidad, de alegría, aprende mejor. Aprende mejor. Entonces es muy importante hacer un acompañamiento desde casa siempre en todos estos procesos, porque es el primer paso para uno saber qué es lo que él ve en sus pantallas. Entonces, importante, no limitar, no castigar con los dispositivos, no tomar decisiones por ellos. La invitación desde la educación emocional es que ellos tomen decisiones por ellos con las herramientas que nosotros les estamos brindando. No esperemos que los niños o los adolescentes siempre sean felices. Yo les decía hace un ratico, dejémoslos enojarse, dejémoslos frustrarse, dejémoslos ser tristes, dejémoslos generar rabia, porque es la única manera que ellos van a encontrar el reconocimiento de la emoción. Si siempre les quebramos, les castramos las emociones, no van a tener las herramientas necesarias para desarrollar habilidades que les permitan expandirse en un mundo como el que estamos viviendo ahora. Entonces es muy, muy importante que lo primero es que nos demos cuenta que estamos frente a humanos, que estamos frente a seres humanos que tienen necesidades, que tienen angustias. Nosotros a veces, ay, se le cayó y se le rompió el carrito al niño, pero eso no pasa nada, esto ya lo podemos arreglar, ya le vamos aquí a pegar esto, no pasa nada, deja de llorar por eso que no pasa nada. Sí pasa, sí pasa, porque si él está llorando porque el carrito se le dañó, si está llorando porque la muñeca se le rompió, si está llorando porque no le funciona su triciclo, su bicicleta, es porque sí pasa. Conectemos desde el corazón con nuestros hijos, conectemos desde el corazón con nuestros niños, identifiquémoslos como seres reales, identifiquémoslos como seres sensibles, humanos, con dolores, con angustias, conectemos desde el corazón primero para luego conectar desde la cabeza. No seamos primero racionales y después emocionales, porque ahí perdemos. Hay que conectar con ellos. Mostrémonos nosotros los adultos como frágiles. ¿Por qué tenemos que mostrarnos siempre como seres humanos fuertes, autoritarios? No, también lloramos, también nos duelen las cosas. Enseñémosles a nuestros hijos que llorar es válido, que se puede generar tristeza por alguna razón, que podemos llorar en familia, es que nos enseñaron a celebrar en familia. Si todos estamos felices, hacemos una fiesta. Hay momentos en los que podemos llorar en familia, hay momentos en los que eso es sano, es mostrar con el ejemplo que las emociones se pueden y se deben vivir y no son malas, son un punto de fortaleza para nosotros como seres humanos. Entonces, conectemos con el corazón, conectemos con el sentimiento. Es muy importante que nosotros entendamos que como hacemos sentir a los otros, dice mucho de nosotros, muchísimo. Como tú entregas el amor, como tú entregas el reconocimiento, como tú llamas la atención si eres jefe, como tú regañas a tu hijo, dice mucho de nosotros. Entonces, hagamos sentir al otro como queremos que nos hagan sentir a nosotros. Reconozcamos en el otro ese ser maleable, ese ser que puede recibir durante todo el día una cantidad de información que llega del colegio y nosotros, pero ¿por qué estás bravo? ¿Pero por qué no me cuentas? Pero no, recibámoslo con un abrazo. Si no quiere contar, no es el momento. Saquemos tiempo de calidad, porque en este momento no tenemos cantidad de tiempo, pero sí les aseguro que podemos sacarle provecho al espacio, saquémosle provecho al tiempo, abracemos, besemos a nuestros hijos, digámosles que los amamos, reconozcamos en él esa persona que queremos que sea como ser humano, que queremos que sea como esa persona que no queremos que lo lastimen, pero que no queremos que lastimen. Reconozcamos siempre que ante una necesidad emocional
hay un proceso cognitivo que se está formando. Bueno, creo que estamos sobre el tiempo ya que me dijo Juanita, más o menos para poder estar conectados con unos temas de preguntas. Entonces, bueno, no, Juanita, cuando quieras podemos abrir los micrófonos si quieren preguntar, si quieren que hablemos de punticos muy estratégicos, aprovechen. Bueno, si alguien tiene preguntas, nos levanta la mano, por favor. Le damos la palabra. En el chat aún no tenemos preguntas. No hay preguntas, no hay inquietudes. Quiero aprovechar de pronto para los que tienen niños, les quiero recomendar este libro, que se llama, no se ve bien por el fondo de pantalla, pero se llama Los 5 lenguajes del amor en los niños. Y es la posibilidad que nos dan también de poder reconocer que cada niño aprende de una manera distinta, que las emociones en cada niño se aprenden de una manera distinta. Entonces, qué rico que pudieran tener acceso. Yo voy a enviarle algunos apartes del libro a Juanita para que los pueda compartir de pronto como material de apoyo también de este espacio y puedan ustedes también generar un poco de inquietud frente al tema. Entonces, no Muchas sé. gracias, Claudia. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Comentarios? Alguna pregunta, algún aporte, alguna información que sea válida también desde la experiencia de ustedes para nosotros, me parece importante. Mónica está levantando la mano. Moni, puedes activar el micrófono. Buenos días, gracias. Tengo una duda, pues digamos que poniendo un ejemplo como muy extremo en lo que tú hacías referencia, digamos, del tema bueno, el chico está pasando por algo en el colegio, lo sacamos porque preferimos como que evite. Digamos que tú qué aconsejas, porque si uno está viendo que el colegio no tiene las herramientas, digámoslo así, entonces ejemplo, te voy a poner un colegio donde hay niños drogadictos, niños que roban, y entonces tenemos que dejar a nuestros hijos en ese ambiente, sabiendo que de pronto en casa van a estar más protegidos, es como mi duda, o debemos cambiarlos de colegio. ¿Qué debemos hacer en estos casos? Porque si bien es cierto, tú nos dices como déjelos ahí en ese medio que ellos tienen que, digamos, como que, por decirlo así, aprender, por decirlo así. Pero entonces ahí es mi gran duda. Los dejamos en un medio donde ellos pueden estar en peligro, entre comillas, y pongo un ejemplo, no sé, como muy exagerado porque pues se puede presentar, pero sí digamos que ahí cómo se puede actuar. Mónica, Gracias. no, Mónica, gracias a ti por tu pregunta. Definitivamente nosotros debemos ser conscientes de que esa es una situación que va a dañar a nuestro hijo, ¿sí? Definitivamente ante esa situación donde vemos que la persona, que el niño, que el adolescente está en un riesgo alto de peligro, obviamente hay que sacarlo. Cuando yo les digo y les puse el ejemplo un poquito de el niño que la mamá dice, lo voy a poner en homeschool, es un ejemplo y una realidad de muchas mamás, pero porque ellas no quieren que les pase nada, o sea, que lo empujen o que le digan feo, pero este caso, Mónica, que tú pones como ejemplo, es un caso ya extremo en donde hay que tomar decisiones inmediatamente y es sacarlo de ahí porque se están violentando muchos, la integridad del niño, del adolescente, pero además se está exponiendo a muchas situaciones de riesgo. Entonces, ahí mi recomendación es sacarlo. Siempre hay que mirar el nivel de exposición en el que están nuestros niños, ¿sí? ¿A qué me refiero cuando pongo el ejemplo de la mamá que lo quiere tener en casa? Y es que ella quiere que él no socialice por miedo a que le hagan daño. Ahí estamos coartando el derecho de un niño a socializar. Pero en ese otro escenario que tú colocas, Mónica, lo que hay que hacer es tomar decisiones inmediatamente, porque el adolescente o el niño lo estamos exponiendo a un ambiente que se va a contaminar si no tiene las herramientas necesarias para poder tomar decisiones y lo que vamos a hacer es que no estamos actuando en un tema de prevención, si ya nos tocaría, si lo dejamos ahí, nos toca ya, es en un tema interventivo distinto.
pero definitivamente, Mónica, en ese ejemplo que tú pones, la acción a tomar es sacarlo de ese espacio donde le va a generar a él un riesgo muy alto. En el otro ejemplo es lo que yo les decía un poco. Nosotros como adultos a veces transmitimos los miedos a nuestros hijos y coartamos ese derecho a socializar, que va a estar presente el que no te quiera, el que no quiera jugar contigo, el que no le guste lo que tú haces, porque se vive a diario en las empresas, en las familias. Ahí es donde ellos empiezan a desarrollar ciertas habilidades, tolerancia a la frustración, adaptabilidad al cambio. Pero en este escenario que tú pones como ejemplo, Mónica, definitivamente hay que sacarlo inmediatamente y buscar un acompañamiento, porque si ha estado expuesto ya a un tema social donde hay tanto riesgo, muy seguramente él también va a necesitar un proceso de acompañamiento distinto para darle una visión diferente. ¿No? Gracias, Claudia. También tenemos la mano levantada de Claudia Lorena. Puedes activar micrófono. Sí, buenos días, gracias. Bueno, yo les cuento, yo tengo un chico de 15, ya casi 16 años, y pues con lo que dice aquí Claudia, uno sí va identificando que generan, yo no sé si ya es una adicción, pero con Juan Pablo el tema, más que todo con el celular, no tanto con los videojuegos, pero el tema del celular sí es complejo de manejar y yo no tengo, o sea, la verdad, horarios rígidos, no, ya se volvió más difícil de manejar, pero la respuesta de él siempre es que yo tengo que estudiar acá y acá es donde consulto y acá es donde me comunico, pero sí es un tema de mucho tiempo con el celular. Y así nosotros le propiciemos o lo invitemos pues como a hacer otras cosas, no, o sea, él está ensimismado, ya no quiere salir con nosotros muy pocas veces, no quiere hacer otras cosas, él practicaba rugby y ya tampoco quiere, o sea, ahí uno cómo identifica si definitivamente es una adicción y qué hacer frente a eso cuando la respuesta de él es que mamá, yo lo necesito para poder estudiar. Ok. Mira, Claudia. Ahí, Lorena, perdón, ¿cierto? Sí, Claudia Lorena. Bueno, Lorena, mira, ahí con lo poquito que tú nos estás compartiendo, definitivamente ahí hay un tema de adicción. ¿Por qué? Hay que mirar varios aspectos, ¿no? Yo no te puedo decir en este momento si sí o si no al 100%, pero ahí cuando tú nos dices, ya no hace otras cosas que hacía antes, ya no sale con nosotros, ya no comparte, ya siempre está pegado al celular y encuentra argumentos para decir es que por acá estudio, es que por acá hago, es que por acá. Ahí debemos revisar, Lorena, porque sí puede estar generándose una adicción. Revisar cómo es el comportamiento de él cuando se desconecta del celular, revisar por qué realmente no le interesan otras actividades. No sé si han tenido el espacio de decirle a él, ven, ¿por qué no seguiste practicando el deporte? Ya no te gusta, de buscar otra alternativa. Si es que ya no le gusta ese deporte, busquemos otra alternativa que genere unas actividades distintas en los tiempos de ocio. Pero sí me parece importante, Lorena, porque está en la edad de la adolescencia, en donde ellos encuentran mucha conexión y mucha información en el celular, en las pantallas, en las redes sociales. Ahí sí me parecería importante que pudieran tener un acompañamiento porque con lo que tú nos estás contando por encimita, es muy posible que si no está, es que esa palabra adicción a veces suena como tan fuerte que le genera a uno de papá angustia. Pero las cosas también hay que llamarlas por su nombre y definitivamente si se está generando una adicción al celular, es momento, Lorena, de que se puedan tomar decisiones y acciones para que pueda volver a retomar muchas actividades que le hacen bien a nivel social, a nivel emocional, a nivel familiar, porque mira que nos cuentas que definitivamente ya tampoco quiere estar con ustedes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el tema social se está cerrando a un aparato en el que no le está generando a él el desarrollo de ciertas habilidades. Hay que poner límites, Lorena, definitivamente. Si tú dejas la puerta abierta, él les va a seguir cogiendo ventaja. Hay que poner límites con amor, con respeto. El manejo de los adolescentes en esta época no es tan fácil. El manejo de establecer diálogo con ellos no es tan sencillo. Y menos de que reconozcan que los argumentos como papás que les damos son válidos. Pero se puede hacer, se pueden mejorar, se pueden poner límites. Y mi recomendación en este momento, Lorena, es que hay que poner límites. Si él estudia con el aparato electrónico, vamos a estudiar
de tal hora a tal hora, vamos a tener un tiempito de ocio en el celular, pero tú tienes que poner horario, porque en la medida en que no hayan límites claros, tú no tienes cómo exigir. Listo, muchas gracias. Con mucho gusto, Lorena. Claudia, tenemos otra pregunta de Diana Paola García. Claro que sí. ¿Cómo lidiar con los cambios de ánimo y temperamento en un niño de 11 años? Ok. Bueno, el tema ahí es que ya está abriendo el tema de la preadolescencia, ¿no? Ya está en ese tema y esa edad es muy bonita porque definitivamente los cambios físicos, psicológicos y emocionales que se están presentando a la edad de los 11 años son bastante notorios. A veces no para nosotros, pero sí para ellos, porque cambia su cuerpo, a veces ellos no saben identificar qué es lo que sienten, qué es lo que quieren, unas veces están de buen genio, en otras veces están de mal genio. ¿Cómo hay que hacer con ellos? Escuchar y contener, dejar que expresen la emoción, dejar que si están bravos, se pongan bravos. Y no es dejar que vivan la emoción, entonces vaya, llore a su cuarto y allá mire a ver qué hace y cuando se calme vuelve y hablamos. No, ese no es el manejo adecuado de la emoción. Esa no es la forma de contener a un chico en esta edad. La forma de contener es, vas a llorar, listo, hijo, aquí voy a estar, llora, grita, patalea. Cuando la emoción baje, porque va a bajar en algún momento, no va a durar más de 3 minutos, tú vas a entrar a contenerlo, a hablarle, a escuchar por qué se sintió así. Acuérdense de la regulación emocional de la que hablábamos, acuérdense del espacio de gestión emocional. ¿Qué pasó? ¿Por qué te sentiste así? ¿Qué te dolió? ¿Qué no te gustó? ¿Qué sentiste? ¿Cómo vamos a ayudar a solucionar esa emoción? Entonces, ayudémosles a ellos en esa edad, sobre todo que es una transición de muchos cambios, como les digo, físicos, que ellos se ven distintos, se sienten distintos, el otro lo ve distinto. Reconocer que hay cambios, reconocer que hay cosas que hay que entender del niño y no pensar que el niño debe pensar o sentir como yo, adulto, papá, tío, hermano, siento. Entonces vamos a dejar que exprese la emoción, vamos a enseñarle que esa emoción es válida de sentir, pero también le vamos a enseñar a que hay una gestión sana de esa emoción. Acompañemos siempre a nuestros niños, a nuestros chiquis, a los adolescentes a gestionar emociones. Yo les aseguro, hagan la prueba. Los que tienen estas situaciones tensas con los chicos a nivel de comportamiento, hagan un acompañamiento distinto desde la emoción, desde el corazón, desde el lenguaje, desde el afecto. Y van a darse cuenta cómo esto va a empezar a cambiar el comportamiento. Ojo, esto no es magia. Esto no es que ustedes hoy entonces gestionan una emoción y mañana me van a llamar y me van a decir, Claudia, pero ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Que lo que usted nos dijo no es cierto. No, esto es sistemático, esto es permanente. Esto debe ser en el tiempo y debe volverse un hábito. La gestión de emociones con los chicos debe volverse un hábito. ¿Listo? Entonces mi recomendación con este proceso tan bonito que está viviendo tu hijo de 11 años es contención, aceptación, entendimiento y llévalo a ese proceso crítico que estábamos viendo en algún momento y es, ¿para qué sacaste de esta emoción? ¿Cómo la viviste? Yo sé que uno dice, ay Dios mío, ¿qué hora saco el tiempo para hacerle todo este proceso terapéutico a mi hijo? Miren, en un minuto ustedes hacen ese proceso y él empieza a verse y a ver lo que está sintiendo y lo que está viviendo de una manera distinta. Gracias, Claudia. Tenemos otra pregunta y es, ¿cómo lidiar con una chica de 13 años que no expresa mucho sus sentimientos y pensamientos y no interactúa con las personas y no quiere abrirse a compartir con otras? Siempre está en el mismo círculo, le aterra y se disgusta que llegue gente a la casa. Está en una edad definitivamente que es la adolescencia, Juanita, y ahí lo que tenemos que hacer es entendimiento. La adolescencia es una de las etapas más complejas. ¿Qué es importante revisar en este caso? Vuelvo y les digo, yo aquí les doy por encimita tips, pero hay muchas cosas que influyen en el comportamiento de los chicos. La relación familiar, la relación con los pares, el tema de procesos cognitivos, procesos emocionales, el tema de experiencias previas que hayan vivido también. La edad en la que está ella son los 13 años, la adolescencia plena, pues en furor, los adolescentes de ahorita
es cierto, les cuesta socializar porque están en un proceso de ensimismamiento que de ahí es muy difícil sacarlos. Ahí sería muy importante revisar el tema de si hace unas actividades distintas, si le gusta algún deporte, si socializa en espacios diferentes. Importante, si no lo hace, indagar qué le gusta. Por ejemplo, que le gusta dibujar, le gusta caminar, le gusta hacer deporte. Intentemos buscar alternativas para desconectarlos a ellos y para que empiecen ellos mismos a identificar que hay otros espacios en donde ellos pueden interactuar. Esto definitivamente también nos lo dejó la pandemia y es el tema social, el tema de conexión física, el tema de tener y aceptar la cercanía del otro en temas de espacios vitales. Ya entonces la socialización es más enfocada a los aparatos electrónicos, pero miremos qué posibilidades hay de sacarla a ella de esa zona de confort sin obligarla, sin imponerle, negociando siempre y escuchando, pero generando los espacios para que ella diga si es posible que me guste esto o podemos intentar hacer esto. O sea, busquemos espacios donde ellos puedan expresar lo que sienten, porque nos quedamos en el comportamiento, pero no vamos más allá, que es la emoción, en donde tenemos que encontrar ese punto exacto para saber primero qué hay que manejar, cómo la podemos apoyar si es que está pasando por un proceso puntual y cómo podemos enfocar su energía en otras actividades distintas. Está en la época en que no quiere ver a nadie, que nadie le hable, todo el mundo le sabe a popó, no quiere que nadie le diga cómo se tiene que comportar, qué tiene que hacer. Eso es propio de la etapa evolutiva en la que ella está. Pero podemos implementar estrategias y herramientas para que ella pueda abrirse un poquito más, darse cuenta que hay un mundo distinto y que si hay algunos temores o miedos que están floreciendo en la adolescencia, porque en la adolescencia es donde empiezan como a florecer todas esas sensaciones, todas esas emociones, todos esos temores, podamos de alguna manera apoyarla y generar en ella unos espacios de apertura distintos. Se puede hacer, claro que se puede hacer, pero ¿qué hay que hacer? Escucharla, saber qué le pasa, saber el motivo por el cual ella está ensimismada y empezar a reconocer factores que la puedan a ella apoyar a estar un poquito más abierta. No va a ser la más extrovertida de un momento a otro, pero de pronto puede estar viviendo una situación emocional que como adultos no hemos logrado entender y que sería válido escucharla para poder orientarla por el camino adecuado. Gracias, Claudia. Tenemos otra pregunta y es, ¿cómo orientar a los jóvenes en las tendencias de género que existen hoy en día, que son muy diferentes a las que nos tocó? Ok. Esa es una pregunta muy bonita, es una pregunta muy común, pero es una pregunta que a veces es muy difícil de responder, precisamente porque nosotros venimos arraigados en una información de hace mucho tiempo, y digo nosotros, pues no sé, ustedes yo creo que son más jóvenes que yo, pero nos han entregado una información distinta. Y cuando nos empezamos a encontrar con todo este tema generacional, con todas estas variedades de género, con todo este tema que las películas de Disney nos muestran, que las vallas que hay por la calle nos muestran, que nosotros de alguna manera como que nos sorprendemos y decimos, "Oh, pucha, o sea, se supone que Disney era lo más sano y lo más divino y nos mostraban pues el mundo ideal y ahorita vemos parejas del mismo género en las películas, vemos por la calle caminando los muchachos y las niñas de la mano, vemos las vallas de inclusión, porque es que el tema de la inclusión también está latente, entonces por un lado la sociedad nos pide que seamos inclusivos, que seamos empresas inclusivas, que seamos colegios inclusivos, que seamos marcas inclusivas, y por el otro lado está, nos han dado las herramientas a nosotros los adultos para entender ese proceso que no entendíamos o que nos ha tocado entender a las malas, porque estoy de acuerdo con esa pregunta, y cómo se lo transmitimos a nuestros hijos. Miren, nos toca crecer con nuestros hijos, nos toca crecer con la sociedad, nos toca crecer con la presión que se genera a nivel social. Debemos aprender y reconocer que son realidades que existen. Debemos aprender nosotros como papás a ser flexibles,
y a empezar a interiorizar esas experiencias en nuestro cerebro para poner en práctica la plasticidad cerebral. Nosotros podemos cambiar nuestro cerebro y las conexiones de nuestras neuronas, así tengamos un poquito más de años que nuestros hijos. Pero mi recomendación en este punto principal es ser muy abiertos con esa información, responder las preguntas que sean necesarias responder, cambiar el chip de nosotros porque es un tema que se está viviendo y si nosotros nos tapamos los ojos frente a estas situaciones, lo que vamos a generar es que nuestros hijos busquen información fuera de casa y de verdad que eso no es ni recomendable ni sano. Yo pienso que ellos, el primer lugar donde deben llevar sus dudas, sus angustias, sus preguntas, sus inquietudes, debe ser a la casa. Allí es donde ellos están más salvaguardados y más cubiertos de cualquier peligro. Pero si nosotros ponemos una barrera entre lo que socialmente está pasando, por miedo a que nuestro hijo caiga en esto, a que le guste esto, a que quiera probar esto, ahí estamos cometiendo un error, porque más rápido lo vamos a lanzar a que busque información por fuera, redes, celular, amigos, una cantidad de información que hay que no es buena, ni es sana, ni es correcta. Ahí los vamos a llevar a eso. Entonces, mi recomendación con relación a esta pregunta es crezcamos a la par de ellos. Esto no quiere decir que les vamos a abrir la puerta para que entonces prueben, porque es que como yo les dije, como yo les expliqué, no, volvemos a lo mismo. Todas las situaciones tienen cosas positivas y negativas. Los niños ahorita llegan, no, mamá, es que Pepito es gay, es que no sé quiéncito le gustan los niños y las niñas. Enfoquemos, escuchemos, entreguemos información sana y valiosa, pero no cerremos la puerta a esos temas, porque yo entiendo perfectamente que a nosotros nos formaron y nos criaron con un pensamiento distinto, pero esta época, este momento histórico es diferente. Entonces, ¿qué hay que hacer, papás? ¿Qué hay que hacer, adultos? Avanzar en la historia y darle a los chicos las herramientas que ellos necesitan para poder enfrentarse a las situaciones sociales. Leamos, investiguemos y abramos la puerta a esos debates y a esas conversaciones en casa y orientemos y sin poner nosotros ni juzgar ni colocar nuestras creencias y nuestros temores, pongamos sobre la mesa temas que a ellos les inquietan, porque a nuestros jóvenes y a nuestros niños les inquietan estos géneros. Entonces, definitivamente, hablemos sin tapujos, así a nosotros nos genere algo de angustia y de escozor por aquí adentro, hay que hablarlo y hay que darles la confianza de que ellos lo hablen y las respuestas que primero encuentren sean desde la familia. Claudia, no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias por el espacio, a todos por estar aquí conectados. La grabación queda lista y se las monto a nuestro canal de YouTube y se las compartimos con memorias y un bono de descuento que les va a dar Claudia para asesorías, tanto para clientes como para colaboradores. Juanita, yo quiero agradecerte infinitamente, quiero agradecerle a todas las personas que se conectaron y se regalaron este espacio, quiero agradecerle a Giga por ser generador de verdad de aprendizajes nuevos, de conocimientos nuevos, de posibilitar tanto en sus clientes como en sus colaboradores estos espacios que más allá de que sirvan o no sirvan para la vida laboral, sirven para la vida personal. Y definitivamente cuando a uno le tocan su familia, cuando a uno le dan esas herramientas para poder conectar con cosas que uno a diario no tiene, para poder desarrollar herramientas, eso de verdad que es muy, muy valioso y de todo corazón agradecerles a todos ustedes por querer escuchar, por sacar esta hora y 20 minutos de su tiempo para poder interiorizar también procesos y aprendizajes. Y lo más importante para mí es que algo de lo que hablamos hoy puedan llevarlo a sus hogares, a su relación con sus hijos, a su relación con sus niños. Juanita tiene mis datos en cualquier momento que ustedes los necesiten, estaré atenta a poderlos ayudar con todo el cariño y el corazón. Así es, Claudia, muchísimas gracias. Igual en el bono que les voy a compartir están los datos de Claudia, correo y número de contacto. Muchas gracias, feliz día. Muchas gracias.